La vida siempre ha mostrado en incontables ejemplos que la manera en que pensamos define el rumbo de nuestra historia. El mismísimo Napoleon Hill ya nos enseñaba: aquello en lo que piensas, te conviertes. Pero si pensar es tan poderoso, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en la misma situación, sin avanzar? La respuesta, créeme, se encuentra en una historia simple, pero profundamente transformadora. Imagina una vieja estación de tren, un lugar lleno del ruido metálico de los rieles y la prisa de las multitudes. Allí, en medio de todo ese caos, vivía un mendigo. Sus días eran una copia del anterior. Extendía la mano y esperaba unas pocas monedas que apenas le permitían sobrevivir. Era prácticamente invisible. Nadie lo miraba más de un segundo, y su existencia parecía disolverse entre los miles de pasos que pasaban de largo, hasta que, un día cualquiera, su mirada se cruzó con la de un empresario elegantemente vestido, un hombre cuya presencia irradiaba confianza y éxito. El mendigo, lleno de una esperanza repentina, se acercó, convencido de que ese hombre le daría algo de valor. Pero en lugar de monedas recibió una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Tú siempre solo recibes? ¿Alguna vez has intentado dar algo a alguien? Atónito, el mendigo apenas pudo balbucear que no tenía absolutamente nada para ofrecer. El empresario lo miró con una calma que desarmaba, y le dijo: si no tienes nada que dar, tampoco tienes derecho a pedir. Yo creo en el intercambio. Solo doy algo cuando recibo algo a cambio. Y sin decir más, se perdió entre la multitud, dejando al mendigo con una mezcla de confusión y una profunda reflexión. Esa noche, las palabras del empresario resonaron en su mente una y otra vez. Por primera vez en su vida, se planteó que quizás su miseria no era solo una cuestión de mala suerte, sino el resultado directo de su propia actitud ante la vida. La pregunta no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Qué podría dar yo? Pasaron 2 días sin que pidiera nada. Estaba absorto en sus pensamientos. Al tercer día, mientras observaba las vías del tren, notó unas pequeñas flores silvestres que crecían valientemente junto a los rieles. Eran simples, pero hermosas. Y entonces, tuvo una idea luminosa. ¿Y si ofrezco una flor a cambio de cada moneda que reciba? Con un cuidado que no recordaba haber tenido en años, recogió algunas de esas flores y regresó a su lugar habitual. Cuando un viajero se acercó y dejó una moneda en su mano, el mendigo, con una timidez casi infantil, le ofreció una flor. El viajero sonrió, genuinamente sorprendido, la tomó y siguió su camino. Fue la primera vez que el mendigo sintió que no solo había recibido, sino que también había dado algo pequeño, pero lleno de significado. Los días siguientes repitió el gesto, y algo increíble comenzó a ocurrir. La gente ya no pasaba de largo, se detenía, no solo para dar, sino también para recibir su pequeña flor. El mendigo, que antes era ignorado, ahora era esperado. Empezaron a llamarlo el hombre de las flores. Cada flor que entregaba le devolvía algo mucho más valioso que una moneda. Le devolvía su dignidad. Pronto descubrió un principio poderoso. Cuando tenía flores para ofrecer, las monedas llegaban con una facilidad asombrosa. Pero si se le acababan las flores y no tenía nada que dar, las contribuciones simplemente se desvanecían. Comprendió una verdad universal. El mundo no responde a la necesidad, sino al valor que uno es capaz de entregar. Un día, el empresario regresó a la estación. El mendigo, al verlo, corrió hacia él con un entusiasmo desbordante y le dijo: ahora sí tengo algo para ofrecerle. Si usted me da dinero, yo le daré flores a cambio. El empresario sonrió, tomó la flor que le ofrecía y respondió: ahora entiendes el verdadero valor del intercambio. Hoy ya no eres un mendigo. Eres un hombre de negocios. Esas palabras fueron una auténtica revelación. Por primera vez en su vida, el mendigo se vio a sí mismo de una manera completamente distinta. Tomó una decisión. Dejaría atrás la vida de la mendicidad para siempre. Con el poco dinero que había logrado ahorrar,
Fue al mercado, compró flores frescas y volvió a la estación. Pero esta vez, ya no pedía por pena. Ofrecía belleza a cambio de un pago. La transformación fue inmediata. Las personas lo miraban con respeto, con un interés genuino. Las monedas que recibía ya no eran limosnas, sino el pago por un producto. Cada sonrisa que obtenía era una confirmación de que estaba en el camino correcto. La estación, que antes era el símbolo de su humillación, se había convertido en el punto de partida de una nueva y emocionante vida. Y entonces entendió algo esencial. El verdadero poder de la transformación no está en cómo los demás nos ven, sino en cómo nosotros mismos elegimos vernos. 6 meses después, la escena en la estación era completamente diferente. Entre los viajeros apurados, caminaba un hombre de paso firme, con ropa limpia y una mirada llena de seguridad. Ya no era el mendigo de antes, sino alguien que había descubierto su propósito. Y fue entonces cuando volvió a encontrarse con el empresario. Se reconocieron al instante. «Nos hemos visto antes», dijo el hombre. «Sí», respondió el empresario con una sonrisa cómplice. «Tú eras el mendigo de las flores». «Así es», contestó él con orgullo. «Pero ahora tengo mi propio negocio. Vendo flores en toda la ciudad y viajo para expandirlo». El empresario, gratamente sorprendido, le preguntó: «¿Qué cambió en ti?». Y el hombre respondió con una calma y una dignidad que inspiraban: «Descubrí que solo recibimos cuando somos capaces de dar. Nunca fui solo un mendigo, siempre fui un comerciante. Solo necesitaba creer en mí mismo para poder verlo». En ese momento, ya no había ninguna diferencia entre ellos. No eran un mendigo y su benefactor. Eran dos iguales, dos hombres de negocios unidos por el respeto mutuo. Y la lección quedó grabada para siempre. La grandeza no proviene de lo que pedimos, sino de lo que somos capaces de ofrecer. Esta historia nos recuerda que no existe un destino fijo. El cambio siempre comienza en la mente. Mientras aquel hombre se veía a sí mismo como un mendigo, vivía en la miseria. Pero en el instante en que comenzó a verse como alguien con valor, el mundo entero cambió para él. Porque el universo siempre responde a la imagen que uno proyecta de sí mismo. Como dijo Napoleon Hill, aquello en lo que piensas, te conviertes. Si te ves pequeño, vivirás pequeño. Pero si reconoces la fuerza y el valor que ya existen dentro de ti, abrirás el camino hacia tu propia grandeza. No se trata de esperar que el mundo te dé algo, sino de descubrir qué puedes ofrecer tú, incluso si al principio parece algo tan simple como una flor. Porque en cada gesto genuino de dar, florece la semilla de una nueva vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que su mensaje pueda llegar aún más lejos. Y recuerda, cada palabra, cada acción de bondad, siempre vuelve multiplicada. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en este increíble camino de transformación. Aún hay mucho por descubrir. Y esto, créeme, apenas comienza.